Muy bien. Muy buenas tardes, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a B-Lawyer. Soy Emileta Mayo y hoy tengo la oportunidad de presentarles la novena sesión del Diplomado de Derecho Administrativo, con el tema Fases del procedimiento administrativo, que será desarrollado por la doctora Lorena Osores, quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster por la Universidad Carlos III de Madrid y titulada en el programa de segunda especialidad en Derecho Tributario por la misma casa de estudios. Cuenta con más de 6 años de experiencia profesional en brindar servicios de asesoría legal en derecho corporativo. También se enfoca en las áreas de derecho de protección al consumidor, datos personales, administrativo, tributario y buen gobierno corporativo. Muy bien, queridos participantes que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom y de nuestras redes por transmisión en vivo, les recuerdo que pueden realizar sus preguntas durante la sesión y la doctora responderá como mejor disponga. Finalmente, estimada doctora, estamos honrados por contar con su presencia el día de hoy y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación de hoy. Muchas gracias, gracias como siempre a B-Lawyer por la invitación y por promover estos espacios en donde podamos compartir y discutir, abordar estos temas que son de nuestro interés, como es el derecho administrativo. Muchas gracias también a todos los presentes. Y bueno, vamos a empezar para que no nos quede el tiempo justo, ¿sí? A ver, vamos a compartir pantalla aquí. Disculpen, ¿pueden ver mi pantalla ya o todavía? Todavía, doctora. A ver. Mm, mm. A ver, un minuto, por favor. Me está pidiendo autorización. Ahora sí, ¿verdad? Sí, doctora, ahora sí se puede apreciar. Perfecto. A ver, vamos a cerrar aquí. Listo, ¿me confirman por favor si lo pueden ver? Sí, doctora, perfectamente. De acuerdo. Entonces empezamos. El tema que vamos a abordar el día de hoy, esta tarde para ustedes, ya casi madrugada para mí, es fases del derecho administrativo como parte del diplomado de Derecho Administrativo que está organizando B-Lawyer. Vamos a irnos a la primera presentación. A ver, perfecto. Quería empezar, como ya les había dicho, agradeciendo la presencia de todos y con esta pequeña reflexión
porque nos impulsa, estos espacios nos impulsan a poder continuar perfeccionándonos, aprendiendo, recordando lo que es algo, bueno, en mi caso que me apasiona y seguramente a ustedes también, como es el derecho y específicamente el derecho administrativo. Hay una frase célebre de Herbert Hart: el derecho se transforma constantemente, si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Y es justo a lo que venimos hoy, ¿no? A actualizarnos, a poder aprender, a poder continuar desarrollando y satisfaciendo nuestras inquietudes que podamos tener en este tema, ¿no? Vamos a ir con cuestiones previas. Yo tengo entendido que ustedes ya vienen teniendo algunas sesiones previas. Sin embargo, para poder abordarlo de manera adecuada, vamos a tener esto en cuenta, ¿no? El acto administrativo, que ya todos lo tenemos bastante claro, sin embargo, no está de más recordarlo, como la manifestación de voluntad de la administración pública, ¿verdad? Para su generación se requiere seguir de ciertos pasos, de ciertas etapas, que es lo que vamos a tocar en esta tarde, lo que conocemos como el procedimiento administrativo, ¿no? Este procedimiento va a terminar con la emisión de un acto administrativo, ¿no? En tanto se vayan a observar todas de aquellas etapas establecidas para la generación de y este procedimiento va a ser fundamental que observe las etapas para que no presente ningún vicio de validez del acto administrativo, ¿ok? Como sujetos del procedimiento tenemos a los administrados y a la autoridad administrativa, ¿no? A los administrados como aquella persona natural o jurídica que va a participar en el procedimiento administrativo sometiéndose a las normas que generen igualdad de facultades y deberes a los demás administrados. Y como autoridad administrativa, las entidades, ¿no?, que ejercen las potestades públicas, conducen el inicio, la instrucción, la sustanciación, que son algunas de las fases que vamos a ver esta tarde, la resolución, la ejecución, que participan de la gestión de los procedimientos administrativos. Tenemos algunos derechos de los administrados que se van a ver recogidos y avalados y protegidos a lo largo del procedimiento administrativo, ¿no? Lo vamos a nombrar rápidamente como la precedencia en la atención del servicio público, guardando riguroso orden de ingreso, ser tratados con respeto y consideración por el personal de las entidades, tan importante, algo que puede parecer tan básico, pero tan importante en estos días, en condiciones de igualdad con los demás administrados, acceder en cualquier momento de manera directa y sin limitación alguna a la información contenida en los expedientes de los procedimientos administrativos en que sean partes y a obtener copias de los documentos contenidos en el mismo. Acceder también a información de manera gratuita que puedan brindar las entidades del Estado sobre sus actividades orientadas a la colectividad, incluyendo sus fines, competencias, funciones, etcétera. A ser informados en los procedimientos de oficio sobre su naturaleza, alcance y de ser previsible del plazo estimado de su duración, así como sus derechos y obligaciones en el marco de estas actuaciones. Participar de manera responsable y progresivamente en la prestación y control de los servicios públicos, asegurando su eficacia y oportunidad. Al cumplimiento también de los plazos determinados para cada servicio o actuación y exigirlo así a las autoridades. Ser asistido por las entidades para el cumplimiento de sus obligaciones, conocer la identidad de las autoridades y del personal que se encuentra al servicio de los administrados en cada entidad bajo responsabilidad específicamente de los que vienen realizando los trámites. A que las actuaciones de las entidades que les afecten sean llevadas a cabo en la forma menos gravosa posible, al ejercicio responsable del derecho de formular análisis, críticas o cuestionarse las decisiones y actuaciones de las entidades, mm, al no presentar los documentos prohibidos de solicitar por la parte de las entidades, ¿no? A emplear los sucedáneos documentales y a no pagar las tasas a las debidas según debidas tasas más allá de las establecidas por ley.
a que en caso de renovaciones de autorizaciones, licencias, permisos, se debe entender automáticamente prorrogados en tanto hayan solicitado durante la vigencia original. Y mientras la autoridad no instruya el procedimiento de renovación y notifica la decisión definitiva sobre el expediente. A exigir la responsabilidad de las entidades y del personal a su servicio, así corresponda legalmente, y los demás derechos reconocidos, evidentemente, en la Constitución y bueno, en las leyes del Perú. En cuanto a los deberes de los administrados, actuar dentro del ámbito de su competencia y conforme a los fines para los que fueron conferidas sus atribuciones, desempeñar sus funciones siguiendo los procedimientos de los principios del procedimiento administrativo, encauzar de oficio el procedimiento, abstenerse de exigir a los administrados el cumplimiento de requisitos no previstos, no establecidos previamente en la ley, la realización, las actuaciones a cargo en tiempo hábil para facilitar a los administrados el ejercicio oportuno de estos procedimientos que puedan tener a su cargo, velar por la eficacia de las actuaciones procedimentales, procurando la simplificación de sus trámites sin más formalidades que las esenciales, interpretar las normas administrativas de forma que mejor se pueda atender al fin público y preservando razonablemente los derechos de los administrados. Lo demás previsto en la ley administrativa o derivados del deber de proteger, conservar y brindar asistencia a los derechos de los administrados con la finalidad de preservar nuevamente la eficacia. Habilitar espacios idóneos para la consulta de expedientes y documentos, así como para la atención cómoda y ordenada del público. Ahora bien, a lo que veníamos hoy, que es las fases del procedimiento administrativo, teniendo esta pequeña introducción de conceptos que considero tienen que tener claros para poder desarrollar con tranquilidad los siguientes minutos de la presente sesión. Entonces, como fases del procedimiento administrativo, tenemos el inicio del procedimiento administrativo, la instrucción, la sustanciación, la resolución y la ejecución de la resolución, ¿sí? Vuelvo a repetir, el inicio del procedimiento administrativo, la instrucción, la sustanciación, la resolución y la ejecución de la resolución. Inicio del procedimiento. Entonces, tenemos primero el inicio, como parte del inicio del procedimiento, tenemos el inicio de oficio y el procedimiento a petición de parte, o también llamado el derecho de petición administrativa. Bien, como inicio de oficio, ese es aquel que se lleva a cabo por iniciativa de la autoridad administrativa en ejercicio de sus facultades, para el cumplimiento de las atribuciones del órgano y conforme a la asignación de competencias que la ley le haya otorgado, mientras que a petición de parte tenemos que para el órgano que actúe legalmente se requiere que el administrado, a ver, petición de parte es que en este caso, para que el órgano competente pueda actuar, se necesita o se requiere que el administrado lo solicite. ¿Ok? El inicio de oficio. El inicio de oficio debe existir la disposición de la autoridad superior que la fundamente y una motivación basada en el cumplimiento de un deber legal o el mérito de una denuncia. Se va a notificar a los administrados interesados, ello incluye la información sobre la naturaleza, el alcance, el plazo estimado de su duración, así como los derechos y obligaciones en el curso de la actuación. ¿Ok? Dentro de... A ver, permítanme. Dentro del inicio de oficio, encontramos el derecho, por ejemplo, a formular denuncias, ¿no? Cualquier administrado está facultado para poder comunicar a la autoridad competente aquellos hechos que conociera contrarios al ordenamiento,
sin la necesidad, claramente, de sustentar la afectación inmediata de algún derecho o interés legítimo. Eso ya se va a abordar a lo largo del procedimiento. Y ahora bien, al realizar esta acción no va a considerársele per se sujeto del procedimiento. Es decir, el hecho que realice la formulación de la denuncia no quiere decir que per se vaya a ser parte del procedimiento. Cuando se realiza esta comunicación a la autoridad competente, se debe exponer de manera clara la relación de hechos, circunstancias, el lugar, el modo, de tal modo, de manera detallada, de manera clara, de tal modo que se pueda permitir a la autoridad la constatación de estos hechos en una realidad. También se debe indicar los presuntos autores del hecho que se está denunciando, partícipes, damnificados, y aportar o describir brevemente pruebas de ser el caso, ¿no? Para que la administración pueda proceder con la ubicación y con cualquier otro elemento que permita su comprobación. Asimismo, tenemos, como ya habíamos mencionado, cualquier administrado va a poder promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante las entidades competentes, ejerciendo así el derecho de petición. Ahora bien, este derecho de petición va a comprender ciertas facultades. Entre ellas tenemos, por ejemplo, la solicitud en interés particular del administrado. ¿Qué quiere decir esta solicitud en interés particular del administrado? Bueno, está bastante claro, pero vamos a desarrollar un poco brevemente. Cualquier administrado con capacidad jurídica tiene el derecho para poder presentar personalmente o hacerse representar ante la autoridad administrativa. Para solicitar por escrito la satisfacción, en este caso, de un interés legítimo, y obtener la declaración, el reconocimiento o el otorgamiento de un derecho. La constancia de un hecho o ejercer una facultad legítima de oposición. Otra de estas facultades es la solicitud en interés general de la colectividad. En este caso, las personas naturales o jurídicas pueden presentar petición o contradecir actos ante la autoridad administrativa competente, aduciendo el interés difuso de la sociedad, por ejemplo. Comprende esta facultad la posibilidad de comunicar y obtener respuestas sobre la existencia de problemas, trabas u obstáculos normativos o provenientes de prácticas administrativas que vayan a afectar el acceso a las entidades, la relación con administrados o el cumplimiento de los principios procedimentales. Además, a presentar alguna sugerencia o iniciativa dirigida a mejorar la calidad de los servicios, por ejemplo, ¿por qué no? E incrementar el rendimiento o cualquier otra actividad que suponga un mejor nivel de satisfacción a la sociedad respecto a los servicios públicos. ¿Ok? Entonces, con eso tenemos la solicitud en interés particular del administrado, la solicitud en interés general de la colectividad. Luego tenemos la ya, bueno, conocida seguramente por ustedes, la facultad de contradicción administrativa. ¿Qué debemos entender por la facultad de contradicción administrativa? Hace frente a un acto que supone que viola, desconoce, afecta un derecho, lo lesiona, o un interés legítimo, ¿no? Procede una contradicción en la vía administrativa, en la forma prevista en la ley administrativa, por supuesto, para que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos. La recepción o atención de una contradicción no puede ser condicionada al previo cumplimiento del acto respectivo. ¿Ok? Ahora, la facultad de solicitar la información. El derecho de petición incluye el de solicitar la información que obra en el poder de las entidades. Las entidades van a establecer mecanismos de atención a los pedidos sobre cierta información, información específica, y prevén el suministro de oficio a los interesados, incluso vía telefónica o por medios electrónicos, ¿ok? De la información general sobre temas de interés recurrente para la ciudadanía. Muchas veces, incluso cuando algunas entidades administrativas no están debidamente
capacitadas, ¿no? El personal no está debidamente formado y te niegan. A mí muchas veces me ha pasado que soy representante legal de alguna empresa, de alguna persona, y quiero acceder al expediente y lo que me dicen es que no tengo acceso al expediente, presento los poderes, aún así se niegan. Entonces, quiero que tengan claro que por acceso a la información uno puede solicitar cualquier tipo de información y la entidad administrativa está en la obligación de poder brindar esa información, como se los he mencionado, por vía telefónica, por medios electrónicos, y seguramente así les va a pasar a ustedes en caso presenten este acceso de información. ¿Ok? La facultad de formular consultas. A ver, el derecho de petición también incluye las consultas por escrito a las autoridades administrativas sobre las materias a su cargo y el sentido de la normativa vigente que comprende su accionar. ¿Ok? Entonces, particularmente aquella emitida por la propia entidad, es decir, aquellas normas que la entidad administrativa va a regular para sus propios intereses, para su propio ordenamiento. Este derecho va a implicar la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de poder trabajar, de poder realizar sus prácticas en cualquier entidad administrativa, va a depender evidentemente del área, pero generalmente les van a llegar consultas, ¿no? Consultas en donde se les pregunte a qué obedece este criterio, a qué obedece este lineamiento, a qué obedece estos criterios, estos pronunciamientos, ¿no? ¿Por qué en tal año se aplicó de esta manera? ¿Por qué no? Entonces, las entidades y los órganos resolutivos en muchos casos están obligados a poder dar respuesta a estas consultas que realizan los administrados. ¿Ok? La facultad de formular peticiones de gracia. El administrado, como ya lo venimos mencionando, también va a tener la facultad, la potestad de poder solicitar al titular de la entidad competente la emisión de un acto sujeto a su discrecionalidad o a su libre apreciación o prestación de un servicio cuando no cuenta con otro título legal específico que permite exigirlo, como una petición en interés particular, por ejemplo. Frente a esta petición, la autoridad comunica al administrado lo que se conoce como la calidad graciable de lo solicitado y es atendido directamente mediante la prestación efectiva de lo pedido. ¿Ok? Salvo disposición expresa en casos muy específicos que se va a prever una decisión formal para su aceptación, pero son casos muy, muy excepcionales. ¿Ok? Entonces, esto en cuanto a la petición administrativa. Luego, como segunda fase del procedimiento administrativo, tenemos la fase de instrucción del procedimiento. ¿Ok? Entonces, en esta instrucción del procedimiento tenemos 4 etapas bastante marcadas, que la primera sería el acceso al expediente, 2, las alegaciones, 3, los hechos no sujetos a actuación probatoria y los medios de prueba. ¿Ok? Los, los actos de instrucción son necesarios para la determinación, para el conocimiento, para la comprobación de los datos y que a partir de estos, ¿no? Se va a construir, digamos, la decisión y eventualmente, finalmente, se va a emitir las correspondientes resoluciones a lo largo del procedimiento administrativo y finalmente la resolución final. ¿Ok? Esto va a ser realizado de oficio por la autoridad que esté a cargo del procedimiento, a cargo del trámite, y va a realizar una evaluación previa sin perjuicio del derecho de los administrados a proponer ciertas actuaciones probatorias. ¿Ok? Van a ver, es decir, si bien los administrados pueden presentar medios de prueba en cualquier momento del procedimiento administrativo, la autoridad también puede realizar, por ejemplo, inspecciones inopinadas, ¿no? Ciertas diligencias que le permitan poder tener mayores indicios o poder tener mayores, ¿por qué no?, pruebas
que le permitan construir una opinión para poder emitir un pronunciamiento y finalmente la resolución final. ¿Ok? Es importante también sobre este punto poder tener en cuenta que queda prohibido realizar actos de instrucción, ¿no? De solicitud de informes previos, requerimientos de visaciones o cualquier otro acto que no aporte objetivamente un valor al caso concreto. ¿Ok? Entonces, como ya habíamos mencionado, tenemos el acceso al expediente, las alegaciones, los hechos no sujetos a actuación probatoria y los medios de prueba. Entonces, en acceso al expediente. En acceso al expediente, el acceso al expediente va a ser en cualquier momento del trámite. A lo largo de todo el procedimiento administrativo y que se esté llevando a cabo este trámite, uno puede, o bueno, las partes del procedimiento pueden acceder al expediente. Se van a exceptuar actuaciones, algunas diligencias, informes o dictámenes con información sensible. Por ejemplo, estados de cuenta, por ejemplo, que se solicite que sobre esos actuados, como parte del legajo, que sobre esas fojas se vaya un expediente, se tramite un expediente aparte porque contiene información sensible. Entonces, cuando uno pida la lectura de este expediente, no te van a dar el expediente principal, pero no necesariamente vas a poder acceder al expediente que contiene la información sensible. ¿Ok? Entonces, a ver, perdón. En cuanto a alegaciones, la no aplicación del principio de preclusión en el procedimiento administrativo, ¿ok? Y el plazo perentorio en los procedimientos administrativos sancionadores. Van a ser dos puntos claves para poder tener en cuenta al momento de realizar las alegaciones. ¿Ok? Los hechos no sujetos a actuación probatoria. No deberá ser actuada la prueba, por ejemplo, respecto a hechos públicos o notorios, ¿no? O también notoriamente públicos, respecto a hechos alegados por las partes cuya prueba consta en los archivos de la entidad, o, por ejemplo, sobre los que hayan comprobado con ocasión del ejercicio de sus funciones o sujetos a la presunción de veracidad sin perjuicio de la fiscalización posterior. ¿Ok? Como medios de prueba tenemos, por ejemplo, recabar antecedentes y documentos, solicitar informes y dictámenes de cualquier tipo, conceder audiencias a los administrados, interrogar a los testigos y peritos o recabar declaraciones por escrito, ¿no? Importante lo de conceder audiencias a los administrados. Muchas veces por el día a día, porque evidentemente cuando hemos trabajado en la administración pública trabajamos con plazos, la carga procedimental es abundante y no nos da a veces tiempo para poder hacer algo que yo considero particularmente importante, que es conceder audiencia a los administrados. Recordemos que el procedimiento administrativo no necesariamente debe contar con la presencia de un letrado, de un abogado. Es decir, está pensado para que el administrado sea cualquier persona de a pie, ¿ok? Entonces, no necesariamente los escritos o las denuncias que nos presentan los administrados están redactadas por un letrado, por un abogado, van a tener una construcción jurídica idónea que nos permita o que permita a los, a las personas encargadas del procedimiento poder determinar con exactitud cuáles son los hechos, cuáles van a ser los presuntos hechos a investigar. Entonces, es importante que podamos conceder estas audiencias y permitir a los administrados que expongan sus hechos, que expongan, que nos cuenten, ¿no? Su historia, y de acuerdo a eso también nosotros poder hacer preguntas. Eso a mí cuando he tenido la oportunidad a mi cargo de tramitar expedientes, me ha sido de mucha utilidad, me ha dado un panorama diferente a lo que yo he podido observar en el expediente. Lamentablemente, como he dicho, no necesariamente existen los plazos para poder desarrollar esto en todos los casos, pero sí es importante poder hacerlo, ¿ok? Las inspecciones oculares también, importantísimo, ¿no? Hay muchos casos que
a ver, algo tan sencillo como no me quisieron dar el libro de reclamaciones. ¿Cómo pruebo yo que no me quisieron dar el libro de reclamaciones? Tendría que estar, como conversábamos con algunos colegas, ¿no? Tendría que ser mi vida un reality y yo estar siendo filmado 24/7. Entonces yo entro a una tienda y no me quieren dar el libro de reclamaciones, entonces yo tengo la cámara y pido los videos. Y no necesariamente va a ser así, no todos los comercios, no todas las tiendas van a tener cámaras de videovigilancia que yo pueda permitirme solicitarlas. Entonces, algo tan sencillo como eso, por ejemplo, ¿cómo se soluciona? Con una inspección. Yo realizo una inspección inopinada, me acerco como una clienta más al comercio y pido el libro de reclamaciones. Tan sencillo como eso, claro, me podrán decir, de repente en esta oportunidad sí te lo dan o de repente no, pero ya te llevas una idea de cómo se trabaja, si están coordinados, si conocen, si hay un protocolo de atención para estos casos, si existe el aviso del libro de reclamaciones, si tienen el libro de reclamaciones actualizado, si te dan la copia que corresponde, etcétera. ¿Ok? Ahora, aquí, ok. Entonces, como tercera fase tenemos la sustanciación del procedimiento. Ahora, estas fases no necesariamente están determinadas tal cual en la ley, ¿ok? No son, digamos, son fases que yo o cualquier otra persona que ha podido estudiar el procedimiento administrativo tiene a bien considerar, ¿ok? Entonces, la sustanciación del procedimiento, luego que lo que veníamos hablando, ¿no? Luego que se actúan los medios de prueba, la autoridad administrativa va a realizar un análisis, evidentemente, ¿no? Va a leer el expediente, va a poder leer las pruebas, las fotos. Generalmente hay salas donde se protegen los medios probatorios, evidentemente, ¿no? No están, o no deberían estar expuestos a cualquier tercero ajeno a la institución o incluso al mismo encargado del expediente. ¿Ok? Entonces, se analiza, como les comentaba, se analiza este expediente y se va a permitir que el administrado exponga sus argumentos, presente sus alegatos complementarios. Esto también es bien importante, ¿ok? Como yo vuelvo a repetir, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. En la práctica los plazos son crueles, son mezquinos y tenemos nosotros, por ejemplo, podemos estar ya redactando la resolución final y nos siguen llegando escritos con alegaciones complementarias, ¿no? Siempre son alegaciones complementarias, téngase presente, téngase en consideración, téngase en cuenta para la resolución final. Entonces, llega un momento en que tú dices, pues, ¿hasta cuándo yo voy a seguir valorando escritos adicionales cuando yo ya tengo que presentar o ya tengo que resolver? Porque ya estoy dentro del plazo. Y lamentablemente no hay una respuesta concreta para ello. Yo lo que les podría decir es que no pueden dejar evidentemente, no pueden dejar de atender ningún escrito. Evidentemente va a haber un corte, ese corte va a ser cuando ya la resolución final esté firmada, oleada y sacramentada. Sin embargo, ustedes tienen que tener presente, y lo vamos a ver más adelante, que hasta que no surte efectos con la notificación, en realidad el administrado podría seguir presentando escritos, ¿ok? Porque el administrado no sabe que ya hay una resolución final hasta que no se le haya notificado. Si no se le ha notificado, el administrado puede considerar, y no solo puede considerar, sino que es así, el procedimiento administrativo sigue en marcha, ¿ok? Entonces, lo que les decía era que, bueno, expone sus argumentos, presenta sus alegatos complementarios y, bueno, eso. Ahora, en los procedimientos administrativos sancionadores, antes de emitir una resolución se debe conceder un plazo perentorio, ¿ok? Este plazo perentorio no debe ser menor de 5 días para que el administrado pueda presentar sus alegatos.
Y ahora, ejemplos de actos de sustanciación antes de la emisión de la resolución que pone fin al procedimiento administrativo, los que tenemos aquí, ¿no? El informe final de instrucción, los alegatos complementarios, informes orales y otras actuaciones complementarias. ¿Ok? Entonces, el informe final de instrucción. Generalmente, brevemente, ¿ok? Porque esto es, este tema que estamos abordando hoy y cada fase ustedes ya lo van a ver de manera más detallada en las siguientes sesiones dentro del diplomado. Esto es un panorama general para que puedan abordar mejor las siguientes sesiones, ¿ok? Entonces, el informe final de instrucción generalmente va a ser utilizado en los procedimientos administrativos sancionadores y luego de terminada la fase de instrucción. Es decir, se termina la fase de instrucción, se evalúa y se recoge cuáles van a ser los hechos imputados y en base a eso se elabora un informe final de instrucción en donde dice realmente amerita o no amerita iniciar el procedimiento administrativo. ¿Ok? Luego tenemos los alegatos complementarios o los también denominados descargos al informe final de instrucción. ¿Ok? Lo que no impide que los administrados al término de la instrucción presenten sus alegatos por escrito, ¿ok? Cuando no sea necesario la emisión del informe final de instrucción. El informe oral, donde el administrado oralmente va a fundamentar las razones de por qué debería ser declarado fundado su pedido. Es más o menos lo que yo les decía, ¿no? Nuevamente, el informe oral en algunas instituciones es muy usado, muy recurrente, en otras no. Va a depender también del abogado que esté a cargo del expediente, ¿ok? Hay personas que sí les gusta conceder audiencias orales y hay otros que no. Eso va a quedar un poco a potestad ya de la persona encargada del expediente y del órgano resolutivo, ¿ok? Actuaciones complementarias, pues el órgano de decisión puede disponer actuaciones complementarias si así lo cree necesario, como yo les decía, algunas inspecciones inopinadas, ¿no? Y otras diligencias que puede creer sean necesarias para poder tener un análisis correcto de los hechos imputados y finalmente poder resolver acorde a derecho. Como cuarta fase está la resolución ya del procedimiento administrativo. Entonces, sobre este punto, ya, la resolución del procedimiento va a poner fin al procedimiento, evidentemente. Las resoluciones se pronuncian sobre el fondo del asunto, tienen que pronunciarse sobre el fondo del asunto. El silencio administrativo positivo y el silencio administrativo negativo, el desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de las conciliaciones o las también llamadas transacciones extrajudiciales y la resolución que así lo declare como causa sobrevenida. Todos estos son ejemplos claros de la resolución del procedimiento. ¿Ok? Entonces, como resolución, sí. Como resolución, bueno, en este punto, los procedimientos iniciados a petición del interesado, la resolución debe ser congruente con las peticiones formuladas, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la administración de iniciar de oficio un nuevo procedimiento, de ser el caso. El silencio administrativo. Aquí, bueno, tenemos el silencio administrativo positivo y el silencio administrativo negativo, ¿ok? El positivo siempre va a tener a todos los efectos el carácter de resolución que pone fin al procedimiento, sin perjuicio de la potestad de la nulidad de oficio, por supuesto. Ahora bien, el silencio negativo, en cambio, tiene la posibilidad de habilitar al administrado la interposición de los recursos administrativos y acciones judiciales pendientes. ¿Ok? El desistimiento. El desistimiento del procedimiento va a tener como consecuencia la culminación del mismo,
¿Por qué? Porque me estoy desistiendo. Ahora, puedes desistirte del procedimiento o de la petición, ¿ya? Luego lo vamos a ver, pero bueno. Entonces, como les decía, el procedimiento va a tener como consecuencia la culminación del mismo. Sin embargo, ello no va a impedir que posteriormente pueda volver a plantearse igual pretensión en otro procedimiento. Es decir, si yo me desisto, si yo administrado, interesado, apersonado, me desisto del procedimiento y no de la petición, yo puedo iniciar otro procedimiento por la misma petición. ¿Entienden? Es por eso que es importante que cuando ustedes ya, bueno, cuando ustedes realicen alguna transacción extrajudicial, una conciliación, y acuerden, entre otras cosas, el desistimiento, sea no solo del procedimiento, sino también de la petición. Es así que se realiza la conciliación y ya el administrado no va a poder volver a denunciarlos por por la misma petición. ¿Entiende? De lo contrario, si solo es del procedimiento, puede volver a iniciar otro procedimiento bajo los mismos hechos. ¿Ok? Entonces, el desistimiento de la pretensión sí es la que va a impedir promover otro procedimiento por el mismo objeto y la misma causa. Eso hay que tenerlo presente. Desistimiento del procedimiento y el desistimiento de la pretensión o de las pretensiones. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cuál es el momento para realizar el desistimiento? Debemos recordar que el desistimiento se debe realizar antes que se hayan producido los efectos. Acuérdense que ya habíamos dicho que los efectos se producen con la notificación a las partes interesadas. Es decir, antes que se notifique la resolución final y que agote la vía administrativa. ¿Ok? Así pues, también se va a poder desistir de un recurso administrativo. Es decir, si yo quiero apelar, me puedo desistir de la apelación antes que se notifique la resolución final de esa instancia, determinando que la resolución impugnada quede firme, salvo que otros administrados se adhieran, ¿no?, al recurso en este caso en mi ejemplo de apelación, y en ese caso solo tendría efecto para quien formuló. ¿Ok? Ahora, el abandono, como otra forma de ponerle fin al procedimiento. Cuando los procedimientos son iniciados a solicitud de parte y el administrado incumpla algún trámite, ¿no? Muchas veces pasa que la persona encargada a cargo del expediente no le queda claro algo y, por ejemplo, realiza un requerimiento de información. Notifica a ambas partes, ¿no?, interesadas, denunciado o denunciante, y no, nunca da por atendido ese escrito, nunca absuelven el requerimiento, nunca contestan, y esta situación permanece, se paraliza, se perpetúa por lo menos 30 días. Entonces, la autoridad de oficio o a solicitud del otro administrado, de la otra parte interesada, puede declarar el abandono del procedimiento. ¿Ok? Ahora, como quinta fase tenemos la final, la ejecución del procedimiento. Tenemos ejecución forzosa, ¿ya? Primero, que se trata de una obligación de dar, de hacer o no de no hacer, determinada a favor de la entidad. Tenemos que la prestación sea determinada por escrito de modo claro e íntegro. Solo así se va a poder realizar la ejecución forzosa. 3, que tal obligación derive del ejercicio de una atribución del imperio de la entidad o provenga de una relación de derecho público sostenida con la entidad. Es decir, que la entidad tenga estrecha vinculación y relación. Cuarto, que se haya requerido al administrado el cumplimiento espontáneo de la prestación bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo aplicable a cada caso, según la ley lo establezca. Quinto, que no se trate de un acto administrativo que la Constitución o la ley exijan la intervención del Poder Judicial. Es decir,
la entidad no va a poder realizar ejecución forzosa si para ello, por ley, se establece que para ese caso en específico se necesita de la intervención del Poder Judicial para poder realizar la ejecución. ¿Ok? Sexto, cuando existan procedimientos, por ejemplo, trilaterales, las resoluciones finales que ordenen medidas coercitivas o correctivas, perdón, van a constituir títulos de ejecución. Entonces, el acto va a quedar firme con este título cuando el acto quede, o sea, en los procedimientos trilaterales, las resoluciones finales van a constituir títulos de ejecución únicamente cuando el acto quede firme o cuando ya se haya agotado la vía administrativa. Ahora, tenemos ciertos medios para realizar la ejecución forzosa. Primero tenemos la ejecución coactiva, la ejecución subsidiaria, la multa coercitiva y la compulsión sobre las personas. Estos cuatro medios son medios por los cuales las entidades administrativas se pueden valer y pueden hacer uso legal de estos medios para poder realizar la ejecución forzosa de sus resoluciones. ¿Ok? Entonces, ejecución coactiva. Tendríamos que la entidad va a tener que efectuar la ejecución de una obligación de dar, de hacer o de no hacer y debe realizarlo bajo el debido procedimiento administrativo establecido para esa ejecución coactiva. Ejecución subsidiaria. Esto se va a dar en el caso de actos que no son personalísimos y que pueden ser realizados por sujetos diferentes al obligado. ¿Ok? Multa coercitiva. Cuando lo determinen las leyes, se van a poder imponer multas coercitivas de manera reiterada por periodos suficientes para cumplir lo ordenado en supuestos como, por ejemplo, actos personalísimos en que no proceda la compulsión sobre la persona del obligado, actos en que procediendo la compulsión la administración no lo estimará conveniente y actos cuya ejecución en el obligado puede encargar a otra persona. Finalmente, la compulsión sobre las personas. Todos aquellos actos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar podrán ser ejecutados por compulsión sobre las personas en los casos en que la ley expresamente lo autorice. ¿Ok? Entonces, en líneas generales, estas serían las fases del procedimiento administrativo, las 5 fases, como he podido dividirlas para la presentación de esta tarde, ¿ok? Eh, yo, como les había comentado en un inicio a la coordinadora de esta sesión, yo actualmente ahora me encuentro en Madrid, voy a tomar un vuelo, por lo que las preguntas no las voy a poder contestar como normalmente las contesto, que es en la charla. Entonces les voy a pedir que por favor, si tienen dudas, se las trasladen a la coordinación o de lo contrario me pueden escribir un correo sin ningún problema. Yo me voy a tomar el fin de semana el tiempo para poder leerlos atentamente y contestarles. De lo contrario, como les digo, pueden trasladar sus dudas a la coordinación a través de ellos y me imagino que en la próxima sesión pueden buscar un espacio en el cual podamos compartir las respuestas. ¿Ok? Este es mi correo, lorena.osoriosilva@gmail.com. Estoy a vuestra disposición para cualquier duda que puedan tener y eso sería todo conmigo. Bien, muchas gracias, doctora. Su presentación ha sido bastante comprensible y dinámica. A nombre de todo el ilustre Colegio de Abogados de Huánuco y todo el equipo de Biloyer, queremos expresarle nuestro más sincero agradecimiento por su invaluable participación en este diplomado. Muchísimas gracias. Bien, eh, queridos participantes, con ello hemos finalizado la primera sesión de hoy. Recordar que quienes estén interesados en adquirir el certificado pueden escribirnos al interno.
Vamos a darnos 5 minutos entre que entra el otro ponente y ahora. Gracias.